De todo lo que estás cargando en este momento, ¿cuánto es realmente tuyo? El dolor de tu madre, la culpa de decisiones que tomaste hace años, el peso de una relación que ya terminó, pero que sigues sosteniendo en el recuerdo, el agotamiento de trabajar sin que nadie lo reconozca, las expectativas de tu familia, el rol que aprendiste a interpretar antes de que pudieras elegir si querías ese papel. ¿Cuánto de todo eso es tuyo de verdad? Durante miles de años las mujeres aprendieron que su valor estaba en cuidar, en servir, en dar sin pedir, en trabajar sin cobrar, en existir para otros antes de existir para sí mismas. Y la cultura latina, con su idealización de la familia como el único territorio seguro, el único lugar al que perteneces, reforzó ese mensaje con una fuerza que todavía hoy muchas cargamos sin saber que lo cargamos. Pero somos más que el rol que nos asignaron. Somos hijas de este hermoso planeta. Estamos bendecidas de estar encarnadas en este preciso momento de la historia. El primero en que tenemos permiso real de elegir qué cargamos y qué soltamos. Esta es la historia de Alba y quizás también es la tuya. Bienvenida a nuestra historia de hoy. Suelta lo que no es tuyo. El día que dejé de ser el sostén de todos y empecé a sostenerme a mí misma. Un audiolibro de Isabela Olmos de Libros para Mujeres. Capítulo 1. Las montañas de Alba. En las montañas del sur de Colombia, donde los páramos huelen a tierra mojada y las nubes llegan tan bajas que a veces parece que puedes tocarlas con la mano, existía un pueblo que no tenía nombre en los mapas, pero que todos en la región conocían como El Nido. Era 1962. Las casas de El Nido eran de bareque y teja de barro, con paredes gruesas que guardaban el frío de la noche y pisos de tierra apisonada que las mujeres barrían al amanecer antes de que nadie despertara. Las cocinas olían permanentemente a leña, a chocolate espeso, a arepas sobre el horno. En los corredores colgaban manojos de hierbas secas, mazorcas atadas por los cabellos, ropa tendida que nunca terminaba de secarse del todo por la humedad constante de las montañas. En ese pueblo nació Alba. Y en ese pueblo aprendió desde antes de poder leer que las mujeres de su familia cuidan el fuego. No era una metáfora, era literal. En el nido, alguien tenía que levantarse antes del amanecer a avivar las brasas de la cocina para que, cuando el resto de la familia despertara, el agua del chocolate ya estuviera caliente. Esa persona era siempre una mujer. Había sido la abuela de su abuela, luego su abuela, luego su madre, y ahora, a sus 12 años, Alba empezaba a aprender. Su madre se lo dijo una mañana de martes cuando todavía no había luz y el frío del páramo se colaba por debajo de la puerta. «Levántate, Alba, el fuego no se cuida solo». Alba se levantó. Siempre se levantó. Capítulo 2. Lo que las mujeres del nido sabían hacer. Las mujeres del nido sabían hacer muchas cosas que nunca se contaron en ningún registro. Sabían sembrar papa, arracacha y maíz con la espalda doblada durante horas bajo un sol que en las alturas quemaba diferente, más directo, sin aviso. Sabían lavar la ropa en la quebrada con agua helada que les enrojecía las manos hasta dejarlas en carne viva, frotando con piedra y jabón casero hasta que las manchas cedieran. Sabían parir, curar, velar muertos, cocinar para 15 personas con lo que hubiera, remendar ropa hasta que el remiendo fuera más grande que la tela original. Sabían hacer todo eso, y ninguna de esas cosas tenía valor. Los hombres del nido vendían la cosecha, negociaban con los arrieros que bajaban con mulas por el camino de herradura, manejaban el dinero que llegaba y el dinero que salía.
Las mujeres producían todo lo que sostenía la vida cotidiana y no recibían nada a cambio, porque lo que hacían no era trabajo, era obligación, era naturaleza, era lo que eran. Alba lo aprendió observando. Observó cómo su madre se levantaba antes que todos y se acostaba después de todos. Observó cómo su padre tomaba las decisiones y su madre las ejecutaba. Observó cómo cuando llegaba algún dinero extra, se gastaba en semillas, en herramientas, en lo que necesitaba la tierra y nunca en lo que necesitaba su madre. Una vez, cuando tenía 14 años, Alba le preguntó a su madre, mientras pelaban papas sentadas en el corredor, con las faldas largas extendidas sobre las rodillas y el canasto entre las dos: «Mamá, ¿a usted le gusta vivir aquí?». Su madre dejó de pelar. La miró de una manera que Alba no supo interpretar en ese momento, pero que años después entendía perfectamente. Era la mirada de alguien a quien nunca le habían hecho esta pregunta. «Eso no se pregunta, Alba. Uno vive donde le toca». La conversación terminó ahí. Las papas siguieron cayendo en el recipiente con ese ruido sordo y continuo de las cosas que no cambian. Capítulo 3. El peso que se hereda sin nombrarlo. Había algo que viajaba de mujer en mujer en las familias del nido y que nunca se nombraba porque nombrarlo hubiera sido casi un acto de traición. Era el cansancio. No el cansancio del cuerpo después de un día de trabajo. Ese era conocido y tenía remedio. Era el otro cansancio, el que no desaparece con el sueño, el que está ahí al despertar igual que al acostarse, el cansancio de llevar años siendo necesaria para todos y necesaria para nadie, de dar sin recibir, de existir en función de otros hasta el punto de no saber qué querrías si alguien te preguntara. La abuela de Alba se llamaba Rosalba. Tenía 72 años y una espalda que ya no podía enderezarse del todo, curvada hacia adelante por décadas de trabajo en la tierra. Sus manos eran mapas de lo que había hecho con su vida, callosas en las palmas, con las articulaciones inflamadas, con cicatrices pequeñas de machetes y espinas y filos de toda clase. Rosalba nunca se quejó. En el nido quejarse era señal de flojera o de orgullo mal puesto. Las mujeres fuertes no se quejaban, las mujeres fuertes aguantaban y cuanto más aguantaban, más respeto se ganaban. Alba admiraba a su abuela con una intensidad que no sabía separar del miedo, porque admirarla significaba querer ser como ella, y ser como ella significaba terminar con las mismas manos, la misma espalda, el mismo cansancio sin nombre. Una tarde, volviendo del campo con un costal de maíz sobre la cabeza que pesaba más de lo que debía cargar una muchacha de 16, Alba se detuvo en la mitad del camino empedrado. Puso el costal en el suelo, se sentó sobre una piedra y miró las montañas que la rodeaban por todos lados, verdes y enormes, silenciosas. Y sintió algo que no supo nombrar todavía, pero que era una pregunta sin palabras. ¿Es esto todo lo que hay para mí? El viento bajó del páramo y le movió el pelo. Las vacas pastaban en la ladera de enfrente sin ninguna urgencia. El sol se iba detrás de la montaña de siempre, a la misma hora de siempre. Alba recogió el costal y siguió caminando. Capítulo 4. Los 3 fuegos que Alba cargaba. A los 18 años, Alba tenía 3 fuegos a su cargo, además del fogón de la cocina. El primero era el fuego de su madre. Doña Carmen era una mujer que había aprendido a pedir ayuda de la única manera que le habían permitido. No pidiendo directamente, sino enfermándose. Cuando algo la preocupaba, le dolía la cabeza. Cuando algo la entristecía, le dolía el estómago. Cuando sentía que sus hijos no la atendían suficiente,
Le fallaba el corazón de una manera imprecisa que los médicos del pueblo no sabían diagnosticar, pero que todo el mundo en la familia tomaba muy en serio. Alba la quería con esa clase de amor enredado que se tiene por las personas que también te agotan. Un amor mezclado con culpa y con miedo y con una ternura que a veces se sentía como obligación. Y no podía soltarla, porque soltar a su madre se sentía exactamente igual que dejar de ser buena hija. Y en el nido, una hija que no cuidaba a su madre era lo peor que podías ser. El segundo fuego era el de su hermano mayor, Ernesto. Ernesto tenía 22 años y la certeza inquebrantable de que el mundo le debía algo. Había abandonado la escuela a los 15. Había intentado varios negocios que nunca funcionaron. Y en los momentos de crisis llegaba a la casa con una historia diferente, pero la misma necesidad: que Alba y su madre lo sostuvieran mientras él se recomponía. Alba cocinaba para Ernesto, le lavaba la ropa, lo escuchaba durante horas y nunca le decía lo que pensaba, porque la paz de la familia costaba ese precio y ella lo pagaba. El tercer fuego era el más silencioso y el más pesado de todos: la culpa. La culpa de querer irse, la culpa de haber sentido aquella tarde en el camino empedrado que quería algo diferente, la culpa de pensar que merecía más que lo que el nido podía darle, porque querer más era ingratitud. Capítulo 5. La voz en la cocina. La primera vez que Alba escuchó la voz tenía 20 años y eran las 4 de la mañana. Estaba en la cocina, arrodillada frente al fogón, soplando las brasas que se habían quedado bajas durante la noche. Las brasas brillaban naranjadas con cada soplo y luego se apagaban a un rojo oscuro cuando dejaba de soplar. Afuera, el páramo estaba completamente negro. Adentro, la única luz era la del fuego que ella sostenía. Llevaba 8 años levantándose antes del amanecer a hacer exactamente esto. Y en este momento, con las rodillas frías sobre el piso de tierra y el humo haciéndole llorar los ojos, algo se rompió en algún lugar muy adentro de ella. No fue un llanto dramático, no hubo sollozos, solo fue una lágrima que cayó sobre las brasas y produjo un siseo tan pequeño que nadie más en el mundo lo habría escuchado. Y entonces llegó la voz. No era una voz de afuera, era una voz que parecía venir del mismo centro del fuego o del centro de ella misma, que en ese momento eran el mismo lugar. Alba, ¿cuánto tiempo llevas cuidando el fuego de todos? ¿Y cuándo fue la última vez que alguien cuidó el tuyo? Alba se quedó quieta. La pregunta era tan simple y tan devastadora que no supo qué hacer con ella. Se quedó mirando el fuego que acababa de avivar para que los demás tuvieran calor al despertar. Y se preguntó, por primera vez en 20 años de vida, ¿qué pasaba con su propio calor? Llevas años cuidando fuegos que no son tuyos. ¿Sabes cuándo empiezas tú y cuándo empiezan los demás? No, respondió Alba en voz muy baja, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara hablar sola en la oscuridad. Eso es lo que vamos a aprender. Capítulo 6. El trabajo sin pago. Hubo un día en que Alba entendió el costo real de lo que cargaba. Fue cuando don Aurelio, el dueño de la finca vecina, contrató a 3 hombres del pueblo para recoger la cosecha de café y les pagó a cada uno 3 pesos diarios. Buen jornal para la época. Esa misma semana, Alba y su madre recogieron la cosecha de su propia parcela familiar. 4 días de trabajo desde las 6 de la mañana hasta
que la luz no alcanzaba. Dedos teñidos de rojo oscuro por el café, espalda quebrada de agacharse entre los surcos, rodillas manchadas de tierra. El mismo trabajo exacto que los hombres de don Aurelio. Alba no recibió nada. No porque su familia fuera cruel, sino porque eso no era trabajo, era lo que hacían las mujeres de la familia. El dinero que entraba por la cosecha era para la familia, y la familia la administraba su padre. Una tarde, mientras contaba los granos de café en el beneficiadero, Alba le dijo a su madre en voz muy baja: «Mamá, a los hombres de don Aurelio les pagan por hacer lo mismo que nosotras». Doña Carmen no levantó la vista de los granos que estaba seleccionando. «Nosotras lo hacemos por amor, no es lo mismo». Alba quiso decir algo más, pero la voz de su madre tenía esa certeza de las cosas que se habían repetido tantas veces, que ya no son ideas, sino hechos. Esa noche, en la oscuridad del cuarto que compartía con sus dos hermanas, Alba le preguntó a la voz interior: «¿Es verdad? ¿El amor es razón suficiente para no recibir nada? El amor no necesita que te vacíes para demostrar que es real. Un río que da toda su agua sin recibir lluvia no es más amoroso. Es un río que se está secando». Capítulo 7. El programa milenario. La voz le explicó algo una noche que Alba no olvidó nunca. Era la época de la siembra. Alba había pasado el día entero arando con el asadón una ladera empinada, y cuando llegó a la casa tenía las manos tan adoloridas que no podía cerrar los puños. Se sentó en el corredor a descansar antes de empezar a cocinar la cena, y en ese momento de quietud, la voz llegó. Lo que estás viviendo no empezó contigo, tampoco empezó con tu madre ni con tu abuela. Viene de mucho más atrás. ¿De dónde viene entonces?, preguntó Alba. De miles de años de un mundo donde las mujeres no tuvieron otra opción que cuidar. No era una elección noble, era una condición de supervivencia. Una mujer que no cuidaba a su grupo no tenía lugar en la tribu. El cuidado no era vocación. Era la única moneda con que podía comprar su pertenencia al único territorio que existía para ella. Alba miró sus manos adoloridas. Pensó en las manos de su madre, en las manos de su abuela Rosalba, curvadas y callosas y llenas de historias que nunca se contaron. ¿Y mi madre eligió esto? Tu madre aprendió que esto era lo que debía elegir. Hay una diferencia. Nadie te puede dar lo que no tiene. Tu madre no pudo darte una libertad que ella misma nunca tuvo, y su madre tampoco pudo dársela a ella. Pero tú estás aquí, en este momento, haciendo una pregunta que ninguna de ellas pudo hacerse, y eso ya es diferente. Alba sintió algo moverse en el pecho, algo parecido al dolor, pero también algo más amplio. Como cuando el cielo antes de una tormenta se pone de ese color entre gris y violeta, que anuncia que algo va a cambiar. ¿Y qué hago con eso? Por ahora, solo verlo. Ver es el primer paso. Lo que no puedes ver, no puedes cambiar. Capítulo 8. El fuego de la madre. La relación de Alba con su madre era un laberinto que tenía muchas entradas y ninguna salida clara. Doña Carmen era una mujer que amaba con la misma intensidad con que controlaba, que necesitaba con la misma fuerza con que lo negaba, que sufría de manera tan visible y tan constante que el sufrimiento se había convertido en el idioma de la familia, la moneda de cambio con que se compraba la atención y el cuidado de los demás. Cuando Alba intentaba alejarse, aunque fuera un poco, su madre se enfermaba
Y la voz le señaló algo una tarde mientras Alba caminaba de vuelta a la casa de su madre con una olla de caldo que había cocinado para ella. ¿Cuándo se enferma tu madre? Alba lo pensó y lo vio. Su madre se enfermaba cuando Alba tenía planes propios, cuando había una feria en el pueblo a la que Alba quería ir, cuando apareció el muchacho del pueblo vecino que le había gustado, cuando Alba empezó a hablar de aprender a coser para poder vender. ¿Ves el patrón? Sí, dijo Alba, pero eso no significaba que no esté enferma de verdad. Correcto, está enferma de verdad. Pero el momento en que aparece la enfermedad también dice algo, no sobre tu madre como persona, sino sobre el programa que la controla. Un programa que dice: cuando me siento sola o abandonada, me enfermo, porque enfermarse es la única manera que conoce de pedir que se queden. Alba caminó en silencio un buen trecho. ¿Y qué hago yo con eso? No puedo dejarla enferma. No te estoy diciendo que la abandones, te estoy diciendo que distingas entre acompañarla y cargarla, entre estar presente y desaparecer tú para que ella exista. Son cosas muy diferentes y tú llevas años confundiéndolas. Capítulo 9. El programa de la culpa. La culpa de Alba era silenciosa y constante como el sonido de la quebrada. No llegaba en momentos dramáticos. Llegaba en cualquier momento, en el segundo entre una tarea y otra, en el espacio vacío antes de dormir cuando la madre encontraba el silencio y lo llenaba de reproches, la culpa de querer más que lo que el nido podía darle. La culpa de pensar en los momentos de honestidad más profunda que la vida que veía en las revistas viejas que a veces llegaban al pueblo podían ser también para ella. Una noche, mientras remendaba una camisa de su padre a la luz de un mechero de petróleo, la voz llegó con una pregunta que la desarmó completamente. ¿Sabes que la culpa no te hace más responsable? Solo te hace más castigada. ¿Cómo así?, preguntó Alba sin levantar los ojos del remiendo. La culpa es el disfraz de la responsabilidad. Mientras te castigas, sientes que estás haciendo algo con tus elecciones, pero no estás haciendo nada, solo estás sufriendo. Y el sufrimiento no repara nada, no cambia nada, no construye nada. ¿Y cómo se repara entonces? Con las elecciones que haces hoy, no con el castigo de ayer. No puedes juzgar tus elecciones del pasado con la conciencia que tienes hoy. La Alba de hace 5 años no tenía lo que sabes ahora, hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Castigarla eternamente no es responsabilidad, es crueldad disfrazada de conciencia. Alba dejó de remendar. Miró el mechero. La llama era pequeña y constante, resistiendo con dignidad la oscuridad que la rodeaba por todos lados. Era exactamente como ella se sentía, pequeña, constante, rodeada de oscuridad, resistiendo. Capítulo 10. La familia como posibilidad. Había algo sobre la familia que nadie en el nido nombraba, pero que todos sentían. La familia era el único lugar seguro, la única red que te recogía cuando caías, el único territorio donde pertenecías sin tener que demostrar nada. Pero ese territorio tenía reglas no escritas. No te salgas del rol que te tocó. No pidas más de lo que te corresponde. No suenes en voz alta. Tu felicidad es menos importante que la estabilidad de todos. La voz le habló de eso una tarde mientras Alba bajaba al mercado del pueblo. El camino bordeaba un cañón desde donde se veía el valle y en días claros podías distinguir muy a lo lejos el brillo de un río. ¿Ves ese río? Sí. ¿Pertenece al cañón? Alba lo pensó. No, el cañón solo es el lugar por donde pasa. Exacto. Tú
eres ese río. La familia es el cañón. Te dio forma, sí. Te conoce, sí. Pero tú no eres solo el cañón. Eres el agua que viene de las montañas y va hacia el mar. Eres hija de este planeta, no solo de una familia. Tu pertenencia no está condicionada a cuánto cuidas ni a cuántos fuegos sostienes. Y el río que se queda quieto para no abandonar el cañón no es más leal. Es un río que se está muriendo. Alba miró el río a lo lejos. Sintió algo en el pecho que era difícil de nombrar. No era todavía libertad. Era la forma que tiene la libertad antes de que sepas qué es eso. Capítulo 11. El día que Alba dejó un fuego apagarse. Ocurrió un lunes de mayo, con la lluvia golpeando el techo de zinc y el olor a tierra mojada entrando por todas las grietas de la casa. Ernesto había llegado la noche anterior con otra historia. Esta vez había perdido el dinero que le habían prestado en su apuesta. Necesitaba que alguien lo ayudara a cubrir la deuda. Miraba a su madre, miraba a Alba, con esa cara de niño grande que sabía exactamente qué botón apretar. Su madre ya estaba buscando el dinero guardado en el tarro de café detrás de las ollas. Y Alba, que había visto esa cena tantas veces que podía recitarla de memoria, hizo algo que nunca había hecho. Se quedó quieta. No se levantó. No fue a buscar su propio dinero. No intercedió. Solo se quedó sentada en la silla de madera del corredor, con las manos sobre las rodillas mientras la lluvia seguía golpeando el zinc. Ernesto la miró. ¿Y usted qué? ¿No va a ayudar? Alba lo miró y por primera vez en su vida dijo lo que pensaba sin editarlo primero. No, Ernesto, esta vez no. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió como años. Su madre la miró con una expresión que mezclaba el reproche con algo que Alba no supo interpretar en el momento, pero que después entendió era alivio. Ernesto salió dando un portazo. La lluvia siguió y Alba sintió por primera vez en mucho tiempo que todavía tenía algo de ella misma. Capítulo 12. Lo que Alba encontró cuando soltó. Soltar no fue lo que Alba había imaginado. Había imaginado que soltar se sentiría como traición, como abrir las manos y ver caer algo valioso sin poder recuperarlo. Y hubo algo de eso, no lo va a negar. La primera vez que no contestó inmediatamente el llamado de su madre, sintió la picadura familiar de la culpa. La primera vez que le dijo a Ernesto que no, durmió mal esa noche. Pero había algo más, algo que no esperaba. Una brasa. Pequeña, tímida, escondida bajo tanto tiempo de cenizas ajenas, pero real. Fue un domingo por la mañana cuando la encontró. Estaba en el corredor, sola por una de esas raras casualidades en que todos en la casa habían salido en diferentes direcciones. Y en ese silencio poco habitual, Alba escuchó algo que no recordaba haber escuchado desde hacía años, su propio pensamiento sin interferencias. Pensó que le gustaría aprender a coser de verdad, no solo remendar, que había visto en el mercado del pueblo unos hilos de colores que le habían llamado la atención, que le gustaría un día bajar hasta la ciudad y ver cómo era. Eran deseos pequeños, casi ridículos comparados con el peso de todo lo que cargaba, pero eran suyos, y lo que es tuyo, aunque sea pequeño, calienta diferente. Capítulo 13. La guardiana de su propio fuego. Con el tiempo, Alba aprendió que soltar no era un acto único y definitivo. Era una práctica, todos los días, a veces varias veces al día. Había días en que la culpa llegaba tan fuerte que todo el trabajo parecía deshacerse. Había conversaciones con su madre que todavía la dejaban vacía. Había momentos en que Ernesto aparecía con su cara de niño grande y algo en ella todavía quería ceder. Pero había algo que había cambiado y que no tenía vuelta atrás. Ya lo veía.
Ya no cargaba en la oscuridad. Cuando el peso llegaba lo reconocía y a veces, no siempre, pero sí cada vez más, podía elegir no cargarlo. Una tarde, años después, Alba estaba enseñándole a su sobrina de 12 años a avivar el fogón de la cocina. La misma cocina de siempre, el mismo fogón. La niña soplaba las brasas con esa concentración seria que tienen los niños cuando aprenden algo nuevo. Y Alba, mirándola, sintió que tenía que decirle algo que nadie le había dicho a ella. Se agachó a su lado y le dijo en voz baja, como si fuera un secreto que valía la pena guardar. Aprende a cuidar este fuego, mi amor. Es un buen trabajo. Pero también aprende a cuidar el tuyo, el que nadie más puede avivar por ti. Ese es el más importante. La niña la miró sin entender del todo. Alba sonrió. Sabía que no entendía todavía. Ella misma había tardado años en entenderlo. Pero la semilla ya estaba puesta y las semillas en las montañas encuentran su camino. Capítulo 14. La noche de la tormenta. El último invierno que Alba pasó en el nido antes de bajar a la ciudad hubo una tormenta que apagó todos los fogones del pueblo. Esa noche, con el fogón apagado y el frío del páramo metido hasta los huesos, Alba hizo algo que nunca había hecho. No se levantó a reavivarlo. Se quedó en su catre, envuelta en la ruana de lana que su abuela Rosalba le había tejido años atrás, y pensó en todas las cosas que había cargado durante 20 años de su vida. El fuego de su madre, el fuego de Ernesto, el fuego de la culpa, el fuego del trabajo sin pago, el fuego de los sueños aplazados. Y una por una, en el silencio de esa noche de tormenta, fue nombrando cada una. No las tiraba con rabia. Era algo más parecido a lo que hace la mano cuando ha sostenido algo demasiado tiempo y finalmente puede abrirse despacio, dedo por dedo, y dejar que el peso encuentre su propio lugar en el suelo. Esto no es mío, tampoco este tampoco. El frío seguía, la tormenta seguía afuera, el páramo era una oscuridad total y húmeda, pero dentro de Alba algo brillaba. Una brasa pequeña, suya, real, propia. Y Alba, por primera vez en 20 años, la dejó arder. Reflexión final. Si mientras escuchabas la historia de Alba pensaste en tu propia cocina, en tus propios fuegos, en todos los que sostienes que quizás no te pertenecen, quiero dejarte algo antes de que termines de escuchar. Lo que cargas no lo elegiste todo, mucho te lo instalaron. Generaciones de mujeres que aprendieron que su valor estaba en cuidar, en servir, en dar sin pedir, en trabajar sin cobrar, en existir para otros antes que existir para sí mismas. La cultura latina que idealizó la familia como el único territorio seguro y que convirtió el cuidado de los demás en la única manera de merecer este territorio. Eso no es amor, es un programa y los programas se pueden soltar. La culpa que sientes cuando piensas en soltar no te hace más responsable, te hace más castigada. La responsabilidad real no está en sufrir por lo que hiciste, está en elegir diferente hoy. No puedes juzgar las elecciones que hiciste con la conciencia que no tenías entonces. Esa versión tuya hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Y la familia es una posibilidad, no una condena. Somos hijas de este planeta hermoso, no solo de un grupo. Nuestra pertenencia no está condicionada a cuánto damos ni a cuántos fuegos cuidamos. Soltar no es abandonar a quien amas, es dejar de cargar lo que no te corresponde, es distinguir entre acompañar y cargar, entre estar presente y desaparecer tú para que otros existan.
Si quieres ir más profundo en este camino, entender por qué no puedes soltar, cuáles son las raíces de la dependencia emocional y cómo construir relaciones desde la abundancia y no desde el miedo, te invito a leer Mujer, no mendigues afecto. Es el libro que escribí para la mujer que ya sabe que merece soltar lo que no es suyo y está buscando la manera de llegar ahí, para la que está lista para encender su propio fuego. Lo encuentras en el link de la descripción. Y si algo de esta historia te tocó, cuéntamelo en los comentarios. Recuerda que te estoy leyendo. Soy Isabela Olmos, esto es Libros para Mujeres. Te veo en otro libro, en otro lugar, en otro espacio creativo. Mi amor y gratitud contigo.